Hablamos sobre emprendimiento, en particular en el terreno de la cultura y más en particular en el de la música. La Fundación Excelentia lleva desde 2009 fomentando la música clásica en la sociedad y formando a jóvenes talentos de la música. Vamos a charlar con Javier Martí, que es su director. Buenos días. Brevemente, ¿cuál sería tu formación y trayectoria profesional? Bueno, nosotros en la Fundación Excelentia, que se dedica precisamente a difundir la música clásica, no somos músicos, tenemos profesiones muy distintas. Yo soy economista y todo viene, como suele ser habitual en estos casos, por la afición a priori que uno pueda llegar a tener hacia la música clásica, y poco a poco pues, va profundizando y profesionalizando el sector, ¿no? Entonces, realmente empezamos, yo empecé particularmente hace más de 20 años en la música clásica, pero no fue hasta el año 2002 cuando constituí una orquesta privada, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, y en 2009 fue cuando constituimos la Fundación Excelentia para englobar en más ámbitos de la música clásica nuestra actuación. Entonces, bueno, ¿por qué creaste la fundación? Aunque ya me estás contando un poco, pero ¿cómo fue sobre todo el proceso de emprender una fundación dedicada al fomento de la música clásica? Sí, pues en realidad en el ámbito de la cultura, aunque a priori hicimos la Orquesta Clásica Santa Cecilia para hacer conciertos únicamente, pensamos que se nos quedaba corto, que nuestra vocación realmente no era solamente dar conciertos y contar con nuestros propios músicos, sino también ampliar la cultura o la difusión cultural de la música clásica mediante conferencias, formación, masterclasses, todo lo que engloba la formación de un músico profesional, para así unir a través de la Fundación Excelentia tanto al público como al músico profesional. Todo ello que tiene como raíz nuestra vocación empresarial también, es decir, no constituimos una fundación o dicho de otra manera, el simple hecho de constituir una fundación no implica no ser rentable, sino al revés. Pensamos que la música clásica puede tener un mínimo de rentabilidad y no a como estamos acostumbrados a actuar a coste. Entonces entendemos que la forma jurídica de la fundación encaja muy bien para hacer todo este tipo de cosas. Luego indagaremos más sobre en este aspecto. Entonces, en este espacio de tiempo, ¿cuál sería el balance de la fundación? Bueno, pues ha sido la verdad un crecimiento exponencial en estos 2 años bastante impresionante. Así, al principio teníamos la orquesta en estos años 2002, hasta el 2008. Con la Fundación Excelentia hemos ampliado nuestros horizontes enormemente. Hemos hecho un coro de 150 personas, lo que es una sociedad coral. Hemos hecho una Choral Academy, que es un coro semiprofesional de unas 50 personas, y al mismo tiempo tenemos un ciclo en el propio Auditorio Nacional, un ciclo de 10 conciertos, lo cual todo en el ámbito privado implica un despliegue no tanto de medios, pero sí de creatividad y de innovación, que es de lo que se trata, optimizar los recursos que se tienen en un momento dado y llevarlos a la rentabilidad que se pueda. Entonces, ¿cuál creéis que era la necesidad de mercado que justifica la creación de la fundación? Y si creéis que habéis ayudado a solucionar ese supuesto problema. Sí, hombre, en principio dentro de lo que nosotros podemos hacer desde el ámbito privado, el hueco que faltaba era precisamente que algo totalmente privado actuara en el ámbito de la música clásica. Y no estamos hablando solamente de España, sino también a nivel mundial. Son muy pocas las orquestas que existan totalmente privadas y de calidad. Y por lo tanto es un hueco que con esfuerzo, lógicamente, pues se tiene que cubrir y que nutrir pues, a base de creatividad, de implicación, no solamente de público, sino de música
músicos, músicos amateurs, profesionales y del mundo empresarial, lógicamente. En el Instituto de Empresa explicamos a nuestros alumnos que no hace falta crear una empresa para ser emprendedor, que lo importante es innovar y crear valor, al fin y al cabo. En este sentido, ¿cuáles han sido vuestros proyectos más emprendedores en el seno de la Fundación? Me comentabas Pues un poco sí, el coro, ciertamente, ¿no? La orquesta. exactamente, ciertamente lo importante, como en casi todo, y cada vez más la importancia de la creación de valor. No solamente crear una empresa para ver qué pasa, sino que eso que se está haciendo tenga una utilidad y cree valor tanto para el público, que es el que va a escuchar un concierto, al fin y al cabo, como para el músico profesional que se va a formar. Y que se va a formar o que va a realizar su actividad profesional de aprendizaje. Entonces, efectivamente, la innovación y la creatividad, sobre todo a nivel privado y en este sector, es básica, porque si no sería inviable. ¿Qué hemos hecho? Pues desde emprender coros participativos. En nuestros conciertos hemos convocado a más de 300 personas, 300 coralistas, cantantes de Madrid, amateurs, que han actuado en el Auditorio Nacional en un concierto a un alto nivel, pero que exige meses de esfuerzo. Hemos hecho una unificación de músicos profesionales que casi con seguridad no tiene casi ninguna entidad. Contamos con 1000 músicos catalogados en función de su valía, de su tipo de repertorio y su incluso compatibilidad con otros músicos, porque no hay que olvidar que la orquesta clásica es un elemento vivo y por lo tanto son personas las que tocan y tienen que estar compatibilizadas y congeniadas cada uno. Eso es nuestro máximo. Se dice que artistas como Beyoncé o Lady Gaga sacrifican arte en pos del comercio y seguramente no viven mal. Y por otro lado, el modelo típico, o lo que se tiende a pensar, es que un artista no tiene donde caerse muerto. ¿Cuál es la relación entre el arte y el comercio desde vuestro punto de vista y particularmente teniendo en cuenta a la gente joven? Sí, la verdad es que ahí pues siempre hay una parte de razón importante, ¿no? Quizás los artistas internacionales pues efectivamente crean un arte distinto al que estamos hablando en música clásica, y sí que es común ciertamente el dicho de que el artista medio, normal, no tiene a dónde caerse muerto. Pero quizás ahí es donde entra el valor de la fundación. El valor de la fundación está precisamente en romper el mito de que con la música clásica no se puede atraer al público y al público joven. Entonces, una de las labores fundamentales es esa, el crear ese valor necesario para que el propio músico profesional tenga su espacio en la propia sociedad y pueda pues vivir de la profesión. Entonces, cuéntame un poco más sobre ese proceso de captar nuevos mercados o nuevos públicos y, por ejemplo, si aprovecháis de las nuevas tecnologías para ese fin. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que en estos tiempos que corren lo que tenemos que hacer es, por una parte, emplear los métodos tradicionales para captar el público. Hay un hándicap, que es que se tiene siempre en la cabeza como que el público de la música clásica es un público mayor, y no le falta razón. No le falta razón porque precisamente basta con ir a los auditorios. Pero por otra parte sí es cierto que utilizando las nuevas tecnologías, por ejemplo las redes sociales, o los sistemas de difusión de la música clásica más novedosos, se puede captar otro tipo de público. De hecho, hacemos ahora en este año un ciclo de conciertos para la Jornada Mundial de la Juventud, para promocionar y difundir lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, que en agosto de 2009, como saben, tendrá el Papa Benedicto XVI. Pues, eso está dedicado a los jóvenes. No es que haya música para jóvenes, música no para jóvenes, sino hay música clásica que gusta o que no gusta. Lo que hace falta es formar al público, formar desde las edades más tempranas para despertar esa inquietud de la música clásica, porque muchas veces uno no va a un concierto no por
obras que están ahí en la historia de la música. Entonces, una vez alcanzado el público, ciertos públicos, ¿es fácil retenerlo o cómo lo hacéis? ¿Tenéis una estrategia marcada o varias estrategias diferentes, varias directrices? Sí, aquí radicalmente lo difícil es atraer al público, una vez. Cuando una persona ha ido por primera vez a un auditorio a escuchar un concierto, lo normal es que vuelva a repetir. Sobre todo porque también nosotros hacemos un tipo de música de gran repertorio, precisamente para atraer a priori a ese público, ¿no? Objetivo. Perdón, ¿a qué te refieres con gran repertorio? Gran repertorio pues son obras que son bien conocidas por el público. Una quinta sinfonía de Beethoven o una sinfonía de Nabucco de Dvorak, por ejemplo. Que a lo mejor es gente que no conoce qué es esa música, pero sí la tiene en la cabeza. Eso es gran repertorio. Empezamos entonces por ahí. Y una vez que ya ha venido la calidad, entonces es fácil retener. Lo complicado es lograr, no solamente porque es música clásica, sino también por toda la oferta cultural que existe en la ciudad. No solamente hay música, hay teatro, pues hay pintura, hay danza, muchos quehaceres, ¿no? Y el público es limitado. Hay que saber atraer